Cassian Varelli no toleraba los errores, ni de sus hombres, ni de sus proveedores. Y ciertamente no en una noche en la que las 5 familias más peligrosas de la región entraban en su casa. Se suponía que esta noche sería sencilla. Una cena, buen vino, buena comida. Palabras tranquilas intercambiadas sobre platos caros. Y para la medianoche, una nueva alianza sellada sin un solo disparo. Cassian lo había planeado durante 3 meses. Cada detalle importaba. La disposición de los asientos, la iluminación, la música y, sobre todo, la comida. Entonces, 40 minutos antes de que el primer coche subiera la colina, su jefe de cocina se desplomó en el suelo de la cocina. «Está ardiendo en fiebre», dijo el ama de llaves, arrodillada a su lado, con la voz quebrada por el pánico. Estaba bien hace una hora. Luego se puso pálido y empezó a temblar. Nadie sabía todavía que los mariscos entregados esa mañana habían estado demasiado tiempo en un camión con el refrigerador roto. Nadie sabía que el atajo de un proveedor estaba a punto de convertirse en el secreto más peligroso de la casa. Todo lo que sabían era que el hombre responsable de la cena de 15 platos de esa noche estaba siendo sacado en una camilla, gimiendo, incapaz de mantenerse en pie. Cassian estaba en la puerta de su propia cocina, con la mandíbula apretada. Sus ojos escaneaban el caos como un general viendo a su ejército colapsar antes de una batalla. Las ollas estaban a medio preparar, las salsas estaban sin terminar, y los invitados, hombres que no perdonaban la debilidad, hombres que interpretaban la vacilación como un insulto, ya estaban subiendo por el camino de entrada. «Llama a todos los restaurantes de la ciudad», espetó. «No me importa lo que cueste». «Señor, no hay tiempo», dijo el ama de llaves. «Nada llegará antes de que yo pueda cocinarlo». La voz vino del pasillo, suave pero segura. Marisela Varelli estaba allí, con un sencillo vestido verde. Tenía las mangas remangadas hasta los codos, como si hubiera estado esperando este momento toda su vida. No era lo que la gente esperaba al imaginar a la esposa de un jefe de la mafia. Tenía un rostro cálido, era redonda, y no le preocupaban las reglas de belleza que gobernaban a todas las demás mujeres en el mundo de Cassian. Sonreía demasiado para una casa llena de peligros. Tarareaba mientras caminaba, y en ese momento miraba a su marido como si esto no fuera más que un pequeño inconveniente. Cassian casi se rió. «Casi. Esto no es una broma, Marisela. Esta no es gente a la que puedas decepcionar. No estoy bromeando». Su voz no se alzó, no tembló. «Dame la cocina. Dame 40 minutos. Nunca has cocinado nada más que pasta y huevos en tu vida». Algo parpadeó detrás de sus ojos. No era dolor ni ira. Era algo más cercano a una diversión silenciosa, como si supiera un secreto que él no conocía. «Nunca me has pedido que cocine otra cosa». No había tiempo para discutir. Las puertas se estaban abriendo. Los faros de los coches barrían el patio. «Hazlo», dijo Cassian, arrepintiéndose ya. «Si esto sale mal, será culpa de los dos». El ama de llaves dudó solo un segundo antes de hacerse a un lado. Marisela pasó junto a su marido sin decir una palabra más. Se ató el pelo y desapareció en la cocina como si entrara en batalla. Durante los siguientes 38 minutos, Cassian se sentó a la cabeza de la mesa, manteniendo una conversación que apenas recordaría más tarde. Su mente estaba completamente en las puertas de la cocina. Oyó un traqueteo. Oyó algo chisporrotear. Olió a ajo, luego a romero, luego algo rico y ahumado que hizo que incluso su capitán más impasible mirara hacia la cocina a mitad de frase. Entonces las puertas se abrieron. Los platos salieron uno tras otro. No era la comida rígida y demasiado decorada que su chef solía hacer. Eran platos que parecían salidos de la cocina de una abuela. Pan rústico, todavía lo suficientemente caliente como para echar vapor. Un estofado tan oscuro y fragante que uno de los invitados cerró los ojos incluso antes de probarlo. Verduras asadas glaciadas en algo dulce y ahumado. Un risotto de marisco tan bueno que Don Alfieri Costa, un hombre conocido por no halagar nunca nada, dejó su tenedor y simplemente dijo: «¿Quién hizo esto?». El silencio se extendió por la mesa. La boca de Cassian se abrió, pero no salieron palabras. Estaba observando a sus hombres, sicarios endurecidos y negociadores fríos, comiendo como si fueran niños de nuevo en la mesa de su madre.
Silvano Cresti, su leal subjefe, ya ni siquiera hablaba de negocios. Estaba pidiendo la receta. «Mi esposa», dijo Cassian finalmente, porque no había otra respuesta. Maricela entró en el comedor un momento después, con las mejillas sonrojadas por el calor de la estufa, el delantal todavía atado a la cintura. Esbozó una pequeña y humilde sonrisa, como si no acabara de salvar a su marido de la humillación frente a los hombres más peligrosos de la ciudad. «Espero que haya sido suficiente», dijo ella con sencillez. Nadie respondió con palabras. Respondieron pidiendo repetir. Para cuando el último invitado se fue esa noche, no se habían hecho amenazas. Ninguna tensión había estallado en violencia. Y por primera vez en años, Cassian Varelli entró en su dormitorio sin pensar en el poder, los enemigos o la guerra. Estaba pensando en su esposa, la mujer a la que había subestimado durante todo su matrimonio. Y se preguntaba, por primera vez, ¿quién era ella realmente? No tenía idea de que esto era solo el principio. Las noticias viajan rápido en una casa llena de ojos vigilantes. Al amanecer, todos en la mansión Varelli habían oído alguna versión de lo que pasó en la cena. Los guardias lo susurraban en las puertas. Las criadas lo repetían mientras hacían las camas. Incluso los mecánicos del garaje bromeaban diciendo que la esposa del jefe había domado a 5 capos de la mafia con un plato de risotto. Maricela también oyó los susurros. Simplemente no reaccionó como nadie esperaba. En lugar de quedarse en la cama hasta tarde, saboreando los elogios, se levantó antes del amanecer. Se ató el delantal en la misma cocina que casi había causado un desastre la noche anterior. Para cuando los primeros guardias cambiaron de turno a las 6 de la mañana, el olor a pan recién hecho y a café hirviendo ya se había extendido por el patio. «Señora, no tiene que hacer esto», dijo el ama de llaves, sorprendiéndola mientras sacaba una bandeja de pasteles del horno. «El personal tiene sus propias comidas. Sé que no tengo que hacerlo». Maricela se limpió las manos en el delantal, sonriendo como si fuera lo más natural del mundo. «Quiero hacerlo». Llevó la primera bandeja ella misma, caminando directamente hacia los guardias apostados en la puerta principal. Hombres que rara vez recibían más que un asentimiento de cabeza de alguien de la familia. Ella sabía sus nombres antes de que se los dijeran. Le había preguntado al ama de llaves la noche anterior, quedándose despierta una hora extra, solo para saber quién trabajaba en la mansión y qué les gustaba comer. «Enzo, ¿verdad? He oído que no te gustan los tomates, así que he hecho el tuyo sin la salsa», dijo, entregando un plato a un guardia de hombros anchos que parecía no haber sonreído en años. Enzo parpadeó, sin saber cómo responder al ser recordado. «Gracias, señora». Se movió por la finca de esa manera toda la mañana. Jardineros, limpiadores, los mecánicos que arreglaban un coche en el garaje, incluso los 2 hombres apostados en el muro lejano, a los que nadie solía molestarse en alimentar hasta el mediodía. Se enteró de quién tenía a alguien esperando en casa, quién extrañaba la cocina de su madre, quién no había comido un desayuno decente en semanas porque tenían demasiado miedo para pedirlo. Al segundo día, algo extraño empezó a suceder. Los guardias que solían estar en silencio comenzaron a hablar entre ellos durante el desayuno. Los limpiadores que se apresuraban en sus turnos comenzaron a llegar temprano solo para oler el pan recién hecho. Incluso los mecánicos, hombres que apenas levantaban la vista de sus motores, comenzaron a tomar sus descansos para el café juntos, en lugar de solos. Cassian lo notó antes de que nadie se lo dijera. Lo notó en la forma en que se movían sus hombres, más agudos, más alerta, trabajando como si realmente quisieran estar allí, en lugar de solo seguir órdenes por miedo. La lealtad basada en el miedo era fiable, pero era fría. Esto se sentía diferente, se sentía cálido. Y el calor era algo en lo que Cassian nunca había confiado en su línea de trabajo. «Deberías tener cuidado», dijo Silvano Cresti una tarde, observando desde la ventana del estudio cómo Maricela reía con 2 guardias cerca de la fuente del patio. Platos de comida se balanceaban entre ellos. Silvano había estado al lado de Cassian durante más de 15 años, su amigo más antiguo, su consejero de mayor confianza, y el único hombre que siempre le decía la verdad, incluso cuando Cassian no quería oírla. ¿Cuidado de qué? ¿De que mi esposa alimente a mi personal? Cuidado con lo que está construyendo. Silvano se volvió para mirarlo.
Su expresión era inusualmente seria. El miedo mantiene a los hombres a raya, Cassian. Es simple, predecible. Pero esto es otra cosa. Está haciendo que la quieran. La lealtad basada en el amor no responde a las amenazas. No responde al dinero. Le responde a ella. Cassian frunció el ceño, ignorando la advertencia como ignoraba la mayoría de las cosas que no implicaban un peligro inmediato. Está cocinando el desayuno, Silvano, no construyendo un ejército. Quizás no a propósito. Los ojos de Silvano permanecieron en el patio, donde uno de los guardias más duros de la familia ahora le enseñaba a Marisela cómo hacer rebotar una piedra en la fuente, ambos riendo como viejos amigos. Pero míralos. Pregúntate, si le ordenaras a uno de esos hombres que hiciera algo con lo que Marisela no está de acuerdo, ¿a quién crees que escucharían? La pregunta quedó flotando pesadamente en la habitación, y por primera vez, Cassian no tuvo una respuesta fácil. Esa noche, encontró a Marisela en la cocina de nuevo, tarareando para sí misma mientras lavaba los últimos platos, aunque el personal se había ofrecido a hacerlo por ella una docena de veces. «No tienes que seguir haciendo esto», dijo él, apoyado en el marco de la puerta. «Cocinar para todos no es tu trabajo». Ella se volvió hacia él, secándose las manos en una toalla, con esa misma sonrisa tranquila y sabia en su rostro. Alimentar a la gente no es un trabajo, Cassian. Es la forma de decirle a alguien que importa. A la mayoría de la gente de esta casa nunca se lo han dicho en toda su vida. Cassian no respondió de inmediato. Pensó en los guardias riendo durante el desayuno, los mecánicos tomándose su tiempo en lugar de apresurarse, la lealtad silenciosa extendiéndose por su casa, como algo que no podía controlar ni explicar. Aún no lo sabía, pero su esposa no solo estaba alimentando su imperio, se estaba convirtiendo silenciosamente en su corazón. Al final de la primera semana, Marisela había agotado casi todo lo que los caros proveedores de la mansión podían ofrecer. Las trufas importadas, los quesos raros traídos del extranjero, las verduras perfectamente uniformes que llegaban en cajas cada mañana. Nada de eso le sabía bien. «Estos tomates no tienen alma», murmuró una mañana, hurgando en una caja entregada por uno de los vendedores habituales de Cassian. «Necesito ingredientes de verdad. Necesito el mercado». «¿Qué mercado?», preguntó el ama de llaves. «El antiguo de la Ribera, donde crecí». A Cassian no le entusiasmaba la idea. El mercado de la Ribera se encontraba fuera de la seguridad de su territorio habitual, en una parte de la ciudad que no controlaba por completo. Pero después de una semana, viendo cómo su casa se transformaba bajo la cocina de su esposa, había aprendido a no discutir con sus instintos. Asignó un pequeño equipo de seguridad, 4 hombres liderados por Enzo, el mismo guardia que ella había recordado de ese primer desayuno, y la dejó ir. En el momento en que el coche se detuvo en el mercado, algo cambió en Marisela. Salió lentamente, sus ojos recorriendo los estrechos puestos, la fruta apilada en cajas de madera, el olor a pescado fresco y pan horneado espeso en el aire de la mañana. Esto no era solo un mercado para ella, era su hogar. «Marisela, pequeña Marisela, ¿eres tú?». Una anciana que vendía hierbas casi dejó caer su cesta, corriendo hacia ella con lágrimas ya formándose en sus ojos. En cuestión de minutos, se había reunido una pequeña multitud, comerciantes que la recordaban de niña, siguiendo a su abuela por esos mismos caminos estrechos, aprendiendo a elegir los melocotones más maduros y el pescado más fresco solo por el olor. «Tu abuela estaría tan orgullosa», dijo la vendedora de hierbas, apretando sus manos. «Siempre decía que tenías su don». Marisela sonrió, pero algo en su pecho se apretó mientras se adentraba en el mercado. Faltaban caras conocidas. Puestos que recordaba de la infancia estaban vacíos, con las persianas oxidadas. Cuando preguntó por ellos, las respuestas llegaron en voces cuidadosas y bajas. «Extorsión», admitió un vendedor en voz baja, mirando nerviosamente a Enzo y a los otros guardias que estaban a unos metros de distancia, claramente sin saber que trabajaban para el mismo mundo que causaba este dolor. «Son bandas diferentes a las de tu marido, pero todos quieren una parte. El pobre viejo Tomás perdió su panadería hace 2 meses. No podía seguir con los pagos». La sonrisa fácil de Marisela se desvaneció, reemplazada por algo más agudo, una determinación silenciosa y enfocada que Cassian nunca había visto en ella.
Pasó el resto de la mañana caminando de puesto en puesto, no solo comprando verduras y pescado, sino escuchando. Se enteró de qué familias estaban ahogadas en deudas, qué negocios estaban a una mala semana de cerrar para siempre, qué comerciantes ancianos no tenían a nadie que los ayudara. Al mediodía, en lugar de regresar a la mansión, le pidió a Enzo que la llevara a una pequeña oficina a 2 calles de allí, una consultoría de negocios legítima que Cassian usaba ocasionalmente para asuntos legales. «Quiero comprar algunas deudas», le dijo al confundido empleado, en voz baja, «a través de contratos adecuados, sin mencionar el nombre de mi marido». Durante las siguientes 2 horas, usando dinero de sus propias cuentas personales, Marisela arregló el pago de las deudas de 3 vendedores en apuros, estructurando cada acuerdo como un pequeño préstamo comercial con términos generosos en lugar de caridad. Suficiente para salvar su orgullo mientras salvaba sus medios de vida. Cuando finalmente regresó al mercado para recoger los ingredientes frescos que necesitaba, un viejo panadero llamado Tomás la detuvo cerca de su puesto, con los ojos rojos y vidriosos. «Me dijeron que alguien pagó lo que debía», dijo, con la voz temblorosa. «Dijeron que vino a través de una oficina del centro. No lo creí hasta que vi los papeles yo mismo». Marisela no dijo nada, manteniendo su expresión cuidadosamente neutral, aunque su corazón latía con fuerza. Tomás estudió su rostro por un largo momento. Luego lentamente comenzó a sonreír. «Tu abuela solía alimentar a los niños en este mercado cada invierno, ¿sabes? Nunca aceptó una moneda por ello. Solía decir que la amabilidad era la única inversión que nunca perdía su valor». Se secó los ojos con el dorso de la mano. «Tienes sus ojos, Marisela. Siempre los tuviste». Esa tarde, mientras el coche subía la colina hacia la mansión, Marisela se sentó en silencio en el asiento trasero. Bolsas de verduras frescas, pescado y hierbas apiladas a sus pies. Enzo la miró por el espejo retrovisor. «Señora, ¿pasó algo allí en la oficina de consultoría?» «Solo papeleo», dijo ella simplemente, mirando por la ventana las luces de la ciudad que comenzaban a parpadear abajo. Enzo no insistió más, pero ya se había dado cuenta de los agradecimientos entre lágrimas, de la forma en que la mitad del mercado había dejado lo que estaba haciendo solo para abrazarla al despedirse. No le dijo nada a Cassian esa noche. De alguna manera, sentía que no era algo que le correspondiera contar, pero lo recordaría, porque fuera cual fuera la verdadera clase de mujer que era Marisela Verelli, era claramente mucho más de lo que nadie en esa mansión se había molestado en notar. 4 días después del viaje al mercado, una llamada telefónica sacó a Cassian de la cama antes del amanecer. «Es Thorin», dijo Silvano, con la voz tensa. La emboscada lo dejó vivo, pero por poco. Ha estado en la casa de seguridad del campo durante 6 días. No come, no habla con nadie. El doctor dice que su cuerpo se está curando bien, pero simplemente se está apagando. Thorin Vale era uno de los capitanes de mayor confianza de Cassian, un hombre que había sobrevivido 2 décadas en este negocio sin inmutarse, sin dudar, sin mostrar nunca debilidad. Perderlo no era solo perder a un soldado, era perder a un hombre que Cassian respetaba genuinamente. «Voy para allá», dijo Cassian, ya buscando su abrigo. «Yo también voy», dijo Marisela desde la puerta, ya vestida, con una cesta de mimbre en las manos. Cassian abrió la boca para discutir, pero se detuvo. Había aprendido lo suficiente en las últimas 2 semanas como para saber que era mejor no hacerlo. El viaje a la casa de seguridad duró casi 3 horas, serpenteando por tranquilas carreteras rurales lejos del ruido de la ciudad. Cuando llegaron, el lugar parecía más una granja abandonada que un escondite. Contraventanas de madera, una chimenea de piedra y un silencio espeluznante que hacía que el aislamiento se sintiera más pesado con cada paso dentro. Torvin estaba sentado junto a la ventana, envuelto en una manta a pesar de la cálida tarde, mirando a la nada. Su rostro estaba pálido, sus mejillas hundidas por días de apenas comer. El guardia apostado con él parecía agotado, con ojeras oscuras bajo los ojos, por intentar, sin éxito, que su capitán respondiera a algo. Torvin. La voz de Cassian era más suave de lo habitual, pero el hombre apenas reaccionó, ofreciendo solo un lento parpadeo como reconocimiento. Marisela no dijo nada en absoluto. Simplemente pasó junto a ambos hombres,
directamente a la pequeña cocina, y comenzó a desempacar su cesta: pan fresco de una panadería del pueblo por el que habían pasado, un puñado de verduras, hierbas secas y una pequeña olla de barro que había traído de casa. No le preguntó a Torvin qué quería, no intentó forzar la conversación. Simplemente comenzó a cocinar, llenando la tranquila granja con el sonido de cortar y hervir a fuego lento, el olor a ajo y romero extendiéndose lentamente por las habitaciones. Una hora después, llevó 2 cuencos a la pequeña mesa cerca de la chimenea y se sentó frente a Torvin, colocando un cuenco suavemente delante de él. No era nada elegante, solo un simple estofado de verduras, el tipo de comida que una madre podría hacer para un niño. «No tienes que comerlo», dijo en voz baja. «Simplemente no quería que te sentaras solo». Marisela cogió su cuchara y comenzó a comer de su propio cuenco, sin importarle su silencio, tarareando suavemente por lo bajo, como siempre hacía en la cocina. Cassian estaba de pie cerca de la puerta observando, sin saber si intervenir o mantenerse al margen. Pasaron los minutos. Thorin miraba el cuenco frente a él, el vapor subiendo en el aire frío de la tarde. Luego, lentamente, casi como si su cuerpo se moviera sin su permiso, cogió la cuchara. Comió en silencio al principio. Luego, en algún momento entre la segunda y la tercera cucharada, su mano comenzó a temblar. «Sigo viéndolo», dijo Thorin de repente, con la voz ronca y quebrada, como si no la hubiera usado en días. «A mi hermano. Estaba justo a mi lado cuando llegaron los disparos. Lo tiré al suelo. Demasiado tarde». Marisela no se inmutó, no ofreció consuelo vacío. Simplemente dejó su cuchara y escuchó, con sus ojos firmes y cálidos, de la misma manera que había escuchado a cada comerciante en apuros en el mercado días antes. «Tenía 17 años», continuó Thorin, las lágrimas finalmente brotando después de días de contenerlas. «No quería saber nada de esta vida. Le prometí a nuestra madre que lo protegería. Se lo prometí. No le fallaste», dijo Marisela suavemente. «Sobreviviste para poder llevar su recuerdo contigo». «Eso no es un fracaso, Thorin. Eso es amor». Cassian se quedó helado junto a la puerta, observando a un hombre que conocía desde hacía 15 años. Un hombre que nunca había mostrado vulnerabilidad frente a él, derrumbarse finalmente frente a su esposa, por nada más que un cuenco de estofado y unas pocas palabras tranquilas. Para cuando dejaron la casa de seguridad esa noche, Thorin había comido 2 platos llenos y había caído en el primer sueño real que había tenido en casi una semana. En el coche de vuelta, Cassian se sentó en silencio durante un largo rato antes de hablar finalmente. «He tenido médicos, interrogadores, incluso sacerdotes, tratando de llegar a él. Nada funcionó. Estaban tratando de arreglarlo», dijo Marisela, observando el oscuro campo pasar por su ventana. «Yo solo quería que se sintiera menos solo». Cassian miró a su esposa con una nueva luz esa noche. No como la mujer que había subestimado, ni siquiera como la mujer que ganaba silenciosamente la lealtad de su casa, sino como alguien con un don que apenas comenzaba a comprender. Ella no solo alimentaba a la gente, llegaba a lugares dentro de ellos que el miedo, el poder y el dinero nunca podrían tocar. El pueblo de St. Aldrin se encontraba al pie de las colinas, una tranquila comunidad agrícola que celebraba su festival de la cosecha cada año sin falta, lloviera o hiciera sol. Marisela se había enterado por uno de los vendedores del mercado de la ribera. Una celebración pequeña y humilde, donde las familias con dificultades se reunían para compartir la comida que podían permitirse, que algunos años no era mucha. «Quiero ayudar», le dijo al ama de llaves una mañana, extendiendo un mapa del pueblo sobre la mesa de la cocina. En silencio, sin mencionar el apellido de la familia. Durante los días siguientes, ella misma lo organizó todo. Compró productos directamente de los agricultores locales, en lugar de los proveedores habituales de la mansión, pagando muy por encima del precio de mercado sin regatear. Reclutó a un puñado de personal de cocina que estaba dispuesto a pasar un día cocinando fuera de la finca, prometiéndoles el doble de paga y, más importante, la oportunidad de ser parte de algo que no tenía nada que ver con negocios o miedo. En la mañana del festival, Marisela llegó con un vestido sencillo y el pelo recogido, indistinguible de cualquier otra mujer que montara un puesto de comida.
Ella y su pequeño equipo trabajaron desde el amanecer, preparando cientos de platos, verduras asadas, pan fresco, estofados calientes, comida sencilla hecha con cuidado en lugar de extravagancia. Las familias hicieron cola durante todo el día, muchas de ellas delgadas, muchas de ellas cansadas de una temporada dura. Pero todas se fueron con los platos llenos, y por unas horas, con el corazón más ligero. Los niños corrían entre las mesas riendo. Los ancianos del pueblo se sentaban juntos compartiendo historias mientras tomaban sopa. Por primera vez en más tiempo del que podía recordar, Marisela sintió que estaba haciendo exactamente lo que debía hacer. Nadie en la multitud sabía quién era ella realmente. Ese era el punto. No se trataba de la reputación de su marido o del nombre Varelli. Se trataba simplemente de alimentar a la gente que lo necesitaba. Pero no todos en las sombras compartían esa inocencia. Dos hombres que merodeaban cerca del borde del festival, informantes que trabajaban vagamente para una organización rival, reconocieron a uno de los guardias de seguridad que estaba de pie en silencio cerca de las mesas de comida. No tardó mucho en llegar la noticia a su empleador de que miembros del equipo de Cassian Varelli habían sido vistos financiando, o al menos protegiendo, algún tipo de evento de caridad en St. Aldrin. Para cuando el festival terminó esa noche, la historia ya se había torcido en algo mucho más feo que la verdad. Empezaron a correr rumores en el Hampa de que la familia Varelli estaba comprando en secreto la lealtad de los pueblos en apuros, expandiendo su influencia bajo el disfraz de la caridad, preparándose para desafiar territorios rivales desde la base. Cassian se enteró 2 días después, convocado a una reunión urgente por Silvano, cuya expresión por sí sola le dijo que algo andaba mal. «La gente está hablando», dijo Silvano, deslizando una carpeta sobre el escritorio. «Se dice que estás financiando eventos comunitarios fuera de tu territorio. Algunos lo llaman una invasión suave. La gente de Vasco de Raven ya está haciendo preguntas». El estómago de Cassian se apretó al mencionar a Vasco de Raven, un jefe rival conocido por su temperamento volátil y su hambre de expandir su territorio por cualquier medio necesario. «No fui yo», admitió Cassian en voz baja. «Fue Marisela». Las cejas de Silvano se alzaron, pero no dijo nada de inmediato, dejando que el peso de la situación se asentara entre ellos. Esa noche, Cassian encontró a Marisela en la cocina, agotada, pero radiante por el trabajo del día, tarareando mientras limpiaba las últimas ollas del festival. «No me dijiste que estabas haciendo esto», dijo él, no con ira, sino con preocupación. «No pensé que necesitara permiso para alimentar a familias hambrientas», respondió ella, sin levantar la vista del fregadero. «No se trata de permiso». Cassian se frotó las sienes, eligiendo sus palabras con cuidado. «Se trata de cómo se ve. Las familias rivales piensan que estamos tratando de comprar lealtad en territorios que no son nuestros. Esto podría empezar una guerra, Marisela, una de verdad». Por primera vez desde que la conocía, Marisela pareció genuinamente sorprendida. Sus manos se detuvieron en el agua jabonosa. Su sonrisa fácil se desvaneció en algo más incierto. «Solo quería ayudar», dijo en voz baja. «Lo sé». Cassian se acercó, tomando suavemente sus manos del fregadero. Algo se ablandó en su expresión habitualmente reservada. «Pero en nuestro mundo, la amabilidad parece una estrategia para la gente que nunca la ha experimentado con honestidad». Marisela miró sus manos unidas, el peso de las consecuencias no deseadas cayendo pesadamente sobre sus hombros. No había querido nada más que dar a las familias en apuros una buena comida y unas horas de paz. En cambio, sin querer, había plantado una semilla de sospecha que estaba a punto de convertirse en algo mucho más peligroso de lo que ninguno de los dos podía imaginar todavía. Ninguno de los dos lo sabía aún, pero Vasco Draven ya estaba haciendo sus propios planes. Planes que pronto convertirían la silenciosa amabilidad de Marisela en lo que pondría su vida en riesgo. Vasco Draven había construido su reputación siendo impredecible. Donde otros jefes confiaban en una planificación cuidadosa y una estrategia paciente, Vasco prefería el miedo entregado rápido y ruidoso. Un recordatorio para cualquiera que mirara que la vacilación te acababa en su mundo.
Cuando sus informantes le dijeron que la esposa de Cassian Varelli se estaba ganando silenciosamente a los pueblos fuera de su territorio, alimentando familias, salvando negocios en apuros y convirtiendo a guardias endurecidos en seguidores leales con nada más que amabilidad, Vasco no vio a una mujer inofensiva con un buen corazón. Vio un arma. Ella es el punto débil, le dijo a su lugarteniente, paseando por su estudio en la finca vinícola abandonada que usaba como lugar de reunión privado. Cassian no teme perder su territorio, teme perderla a ella. Todos pueden verlo en cómo sus hombres hablan de ella. ¿Entonces, la secuestramos?, preguntó su lugarteniente. No. Vasco negó con la cabeza, una lenta y calculada sonrisa extendiéndose por su rostro. Tomamos lo que ella está construyendo, destruye lo que ella ama, y enviaremos un mensaje sin ponerle una mano encima a la preciosa esposa de Cassian. Limpio, irrastreable, y romperá algo en él mucho peor de lo que una bala podría hacerlo. Su objetivo era el próximo proyecto de Marisela, una pequeña cocina comunitaria que había comenzado a montar en las afueras de San Aldrin, destinada a funcionar todo el año en lugar de solo durante el Festival de la Cosecha. Todavía estaba en construcción, financiada discretamente a través de sus cuentas personales, atendida por voluntarios del pueblo que habían llegado a adorarla en las últimas semanas. Los hombres de Vasco se movieron en una tarde tranquila, calculando su llegada para cuando creían que el edificio estaría vacío de gente importante. Casi acertaron. Marisela había estado en la cocina ese día con 3 voluntarios, terminando los últimos retoques en la instalación de la nueva estufa, riendo por una broma sobre pan quemado, cuando Enzo, que había estado apostado afuera como precaución, irrumpió por la puerta con una urgencia inusual. «Señora, tenemos que irnos ahora». Algo en su voz no dejaba lugar a preguntas. Marisela reunió a los voluntarios de inmediato, y en cuestión de minutos estaban en el coche alejándose de la cocina, los neumáticos levantando polvo por el estrecho camino del pueblo. Apenas estaban a 400 metros de distancia, cuando Enzo miró por el espejo retrovisor y vio las primeras llamas elevándose detrás de ellos. Para cuando los hombres de Cassian llegaron para asegurar la zona esa noche, la cocina comunitaria que Marisela había pasado semanas construyendo era poco más que escombros humeantes. La nueva estufa destruida, las paredes chamuscadas de negro, meses de trabajo cuidadoso reducidos a cenizas en menos de una hora. Marisela se quedó al borde de los restos esa noche, en silencio, mirando lo que quedaba de un lugar que debía llevar calor y consuelo a un pueblo en apuros. Cassian estaba a su lado, la furia hirviendo justo debajo de su exterior controlado, su mano apretándose en un puño mientras inspeccionaba el daño. «Esto fue Vasco», dijo en voz baja. «Tiene que serlo. Me encargaré de esto esta noche». «No». Cassian se volvió para mirarla, sorprendido por la firmeza de su voz. Sus ojos estaban húmedos, pero no había miedo en ellos, solo una resolución firme e inquebrantable. «¿Quieres quemar la mitad de su territorio en represalia?», dijo ella. «Sé cómo funciona esto, Cassian. Te he visto a ti y a Silvano planear cosas como esta antes. Pero eso no es lo que esta gente necesita ahora mismo». «Marisela, él atacó un edificio», interrumpió ella suavemente, poniendo una mano en su brazo. «No a una persona, nadie resultó herido. Pero, si tomas represalias como quieres, la gente saldrá herida, gente inocente, familias de ese pueblo que no tienen nada que ver con todo esto». Cassian la miró, dividido entre el instinto que lo había mantenido vivo durante décadas y la sabiduría silenciosa que irradiaba la mujer a su lado. «¿Qué quieres que haga entonces?», preguntó, con la voz áspera por la ira contenida. «Reconstrúyelo», dijo ella con sencillez. «Primero, antes que nada, muéstrale a Vasco que quemar la amabilidad no la destruye, solo la hace más fuerte. Déjale ver que el miedo no funcionó». Silvano, de pie a unos metros de distancia, intercambió una mirada con Cassian, esperando claramente que su jefe desestimara la idea por completo. En cambio, Cassian guardó silencio por un largo momento, mirando los restos humeantes de la cocina que su esposa había construido con nada más que buenas intenciones y trabajo duro. «Reconstrúyelo», dijo finalmente, volviéndose hacia Silvano. «Más grande esta vez».
y averigua exactamente cuáles de los hombres de Vasco hicieron esto. En silencio. Nos ocuparemos de ellos más tarde, pero Marisela tiene razón en una cosa. Sus ojos se suavizaron al mirar a su esposa. Esto no se trata de venganza esta noche. Se trata de asegurarnos de que entienda que no puede quemar lo que ella ha construido. Vasco Draven había esperado miedo, caos y represalias inmediatas. Lo que recibió en cambio, 3 días después, fue la noticia de que la familia Varelli había reconstruido la cocina comunitaria el doble de grande, con incluso más voluntarios que antes, erigiéndose como un símbolo silencioso y desafiante de que su ataque había fracasado por completo en lograr lo que quería. Su error de cálculo apenas había comenzado a costarle caro. Con la cocina comunitaria destruida y la reconstrucción en marcha, a Marisela le faltaba equipo, ollas adecuadas, sartenes de hierro fundido, las herramientas específicas que su abuela había usado una vez para cocinar para todo el mercado de la Ribera. La mayor parte se había perdido o vendido hacía años, pero recordaba un lugar que aún podría tener lo que necesitaba. La cabaña de mi abuela, le dijo a Cassian una mañana. Ha estado vacía desde que falleció. Podría haber cosas en la cocina que podríamos usar. La cabaña se encontraba a casi 2 horas de la ciudad, escondida en el campo cerca del borde de un pequeño bosque, olvidada por el tiempo y cubierta de hiedra salvaje. Cassian insistió en ir él mismo esta vez, no dispuesto a enviar a su esposa a un lugar tan aislado sin él, con el ataque a la bodega aún fresco en la mente de ambos. El interior de la cabaña olía a polvo y madera vieja. La luz del sol se filtraba por ventanas sucias sobre muebles cubiertos con sábanas blancas. Marisela se movió lentamente por las habitaciones, los recuerdos aflorando claramente con cada paso. La gastada mesa de la cocina, donde había aprendido a amasar de niña, la pequeña silla junto a la ventana, donde su abuela solía sentarse a desgranar guisantes por las tardes. Solía decir que este suelo crujía exactamente en el mismo lugar cada vez, murmuró Marisela, pisando con cuidado la cocina. Efectivamente, una tabla en particular gimió ruidosamente bajo su pie, diferente al crujido constante de las demás. Se arrodilló, pasando los dedos por el borde de la tabla, y notó que no estaba clavada como el resto. Cassian, ayúdame con esto. Juntos levantaron la tabla suelta, revelando un pequeño espacio hueco debajo. Dentro había un grueso diario de cuero, su cubierta gastada y suave por el tiempo, atado con una cinta descolorida. Las manos de Marisela temblaron ligeramente mientras lo sacaba, quitando años de polvo. Desató la cinta con cuidado y abrió la primera página, conteniendo la respiración al reconocer la letra de su abuela, inclinada y elegante, llenando cada línea. No era solo un libro de recetas, era algo mucho más personal. Junto a recetas detalladas de estofados, pan y verduras asadas, su abuela había escrito historias. Pequeñas anotaciones junto a casi cada plato, describiendo a las personas para las que había cocinado y por qué. Para la familia Álvarez, 3 hijos, el padre perdió su trabajo en el molino. Hice pan extra esta semana. Para el viejo Mateo, de luto por su esposa de 40 años, le cociné su sopa favorita. Me senté con él mientras comía. Para la niña que nunca habla, le llevé dulces después del funeral de su madre. Sonrió por primera vez en semanas. Página tras página, la abuela de Marisela había documentado no solo lo que había cocinado, sino a quién había ayudado, por qué lo necesitaban, y cómo la comida había cambiado silenciosamente algo en cada uno de ellos. Cassian leía por encima de su hombro en silencio, viendo décadas de amabilidad silenciosa y sin glamour desplegarse en las páginas amarillentas. Esto no era caridad realizada por reputación o reconocimiento. Era una mujer que había pasado toda su vida alimentando a la gente simplemente porque entendía que una comida caliente podía llegar a lugares a los que las palabras nunca podrían. Nunca le contó a nadie sobre esto, susurró Marisela, las lágrimas deslizándose silenciosamente por sus mejillas. Simplemente lo hacía, todos los días, para cualquiera que lo necesitara. Cerca del final del diario, una entrada detuvo a Cassian por completo. Para mi nieta, Marisela, tiene mis manos y mi corazón, aunque aún no lo sabe.
Un día entenderá que alimentar a alguien no se trata de la comida, se trata de decirles, sin palabras, que importan. Espero que nunca lo olvide, sin importar lo que la vida le depare. Cassian levantó la vista de la página, estudiando a su esposa de una manera que no se había permitido antes. No como la mujer con la que se había casado por conveniencia y alianzas familiares todos esos años atrás, sino como alguien que llevaba adelante un legado mucho más antiguo y poderoso que cualquier cosa que él hubiera construido con miedo y violencia. Por esto es, dijo en voz baja, por esto crees que una comida compartida puede construir algo que el miedo nunca podría. Marisela asintió, cerrando el diario suavemente, sosteniéndolo contra su pecho como algo sagrado. Mi abuela nunca tuvo poder como tú lo entiendes, Cassian. No tenía dinero, ni ejército, ni territorio. Pero todos en ese mercado la querían. Todos confiaban en ella. Ese tipo de lealtad no desaparece en el momento en que alguien deja de tener miedo. Cassian se sentó en silencio en el polvoriento suelo de la cabaña durante un largo rato después de eso, dándole vueltas a algo en su mente que nunca se le había ocurrido antes. La posibilidad de que todo lo que había construido a través del miedo y el control pudiera ser fundamentalmente frágil, mientras que todo lo que su esposa construía a través del calor y la honestidad parecía solo fortalecerse cuanto más se ponía a prueba. Para cuando dejaron la cabaña esa noche, llevando viejos utensilios de cocina y, lo que es más importante, el propio diario, Cassian Verelli había comenzado a cuestionar en silencio, algo que nunca se había atrevido a cuestionar antes. Quizás, el miedo no era la única forma de construir un imperio que perdurara. La tensión que Marisela había provocado accidentalmente en St. Aldrin no se había desvanecido. Si acaso, se había agudizado en las semanas siguientes. El fallido ataque de Vasco Draven a la cocina comunitaria lo había avergonzado frente a sus propios hombres. Y los hombres avergonzados en su línea de trabajo rara vez dejan las cosas pasar en silencio. Los rumores de represalias se extendieron por el Hampa, y otras familias, sintiendo la inestabilidad, comenzaron a tomar partido discretamente. Fue Silvano quien finalmente llevó la advertencia al estudio de Cassian, con una expresión más grave de lo habitual. Se está intensificando, dijo. Otras 3 familias se están poniendo nerviosas. Si Vasco hace otro movimiento, esto no se contendrá. Estamos hablando de una guerra territorial total, Cassian. Docenas de familias atrapadas en el fuego cruzado. Se organizó una cumbre neutral en cuestión de días, mediada por jefes más antiguos y establecidos que no tenían interés en ver la región colapsar en el caos. La reunión tendría lugar en un viñedo aislado junto a un lago, considerado terreno neutral durante generaciones, donde conflictos pasados se habían resuelto ocasionalmente a través de negociaciones tensas y cuidadosas. Todos los asistentes esperaban exactamente eso: tensión, palabras cuidadosas y la constante amenaza tácita de violencia hirviendo bajo una conversación educada. Marisela tenía otros planes. «Déjame encargarme de la comida», le dijo a Cassian la noche antes de irse. «Esto no es una cena de gala», dijo Cassian con cuidado. «Estos hombres podrían estar tratando de acabar unos con otros al final de la noche». «Exactamente por eso necesita ser una buena comida», respondió ella, ya sacando listas de ingredientes, con la mente claramente decidida. El miedo vuelve a los hombres defensivos. La comida compartida les hace recordar que son humanos antes que enemigos. Cassian no creía del todo que funcionaría, pero después de todo lo que había presenciado en el último mes, ya no tenía la confianza para decirle que estaba equivocada. La finca del viñedo estaba tranquila y dorada bajo el sol de la tarde, cuando las familias comenzaron a llegar. Los equipos de seguridad erizados de armas apenas ocultas, los ojos escaneando cada rincón en busca de amenazas. Se habían dispuesto largas mesas en el patio, y en el momento en que los invitados salieron de sus coches, no se encontraron con la habitual formalidad rígida de estas reuniones, sino con el rico y cálido olor de la comida que tiraba de algo más profundo que la precaución. Marisela había pasado días investigando la herencia de cada familia, preparando platos que evocaban la infancia de hombres que hacía mucho tiempo habían olvidado la suavidad bajo la ambición. Estofado de marisco siciliano para la familia Costa, cordero asado a fuego lento con hierbas para los Albano,
que remontaban sus raíces a las colinas del campo. Pan fresco y sencillo para el propio Vasco Draven, la misma receta que su propia abuela había hecho una vez, algo que Marisela había aprendido a través de preguntas cuidadosas y silenciosas semanas antes. Uno por uno, a medida que avanzaba la comida, algo cambió en el patio. Don Alfieri Costa se encontró rememorando en voz alta la cocina de su madre, riendo de una manera que ninguno de sus hombres había visto en años. Vasco Draven, inicialmente frío y reservado, se quedó en silencio cuando probó el pan, su expresión afilada suavizándose en algo ilegible, mientras viejos recuerdos afloraban claramente. Durante casi 2 horas, apenas se mencionó el negocio. Viejos rivales intercambiaron historias sobre el tiempo pasado, lejos del mundo del crimen y la violencia, antes de que la ambición y el territorio los convirtieran en enemigos. Entonces, justo cuando la tensión parecía finalmente romperse, estalló el caos. 3 hombres que Cassian no reconoció surgieron de repente cerca del borde del viñedo, con las armas desenfundadas. Claramente esperaban usar la relajada guardia de la reunión como una oportunidad para eliminar a múltiples jefes rivales en un solo ataque violento, probablemente contratados por alguien que esperaba beneficiarse de la guerra resultante. Por un momento aterrador, las mesas se volcaron, los guardias se apresuraron a coger sus armas y el pacífico patio amenazó con convertirse en un baño de sangre. Pero sucedió algo inesperado. Los guardaespaldas de diferentes familias rivales, hombres que habían pasado toda la noche comiendo codo con codo, riendo de recuerdos de infancia compartidos, se movieron instintivamente juntos en lugar de dispersarse para proteger solo a sus propios jefes. Enzo derribó a un sicario antes de que pudiera disparar por segunda vez. Los guardias de la familia Costa, que habían estado hablando con los hombres de Vasco, solo unos minutos antes, bloquearon a otro atacante para que no llegara a las mesas, donde los cocineros y sirvientes, en su mayoría aldeanos locales contratados para el evento, estaban paralizados de terror. En cuestión de momentos, los 3 atacantes fueron sometidos, desarmados y arrastrados. El peligro fue neutralizado antes de que pudiera cobrarse una sola vida. El silencio cayó sobre el patio mientras el polvo se asentaba. Todos los jefes presentes se miraban unos a otros con una extraña y tácita comprensión. Si no fuera por la inusual unidad entre los guardias rivales momentos antes, esta reunión podría haber terminado en una masacre. Vasco Draven, respirando con dificultad, miró a través de los restos de las mesas volcadas hacia Marisela, que estaba de pie protectoramente frente al aterrorizado personal de cocina, habiendo puesto a 2 de ellos detrás de ella sin pensar un segundo en su propia seguridad. «Tú hiciste esto», dijo en voz baja, aunque por primera vez no había acusación en su voz. «Lo que sea que fue esto esta noche, esta unidad. Yo solo hice la cena», respondió Marisela con sencillez. Las negociaciones se reanudaron 1 hora después, más tranquilas y honestas de lo que nadie había esperado. El peligro compartido de alguna manera logró lo que la diplomacia cuidadosa por sí sola nunca podría haber logrado. Al final de la noche se llegó a un acuerdo. Una paz frágil pero real, construida no a través de amenazas o violencia, sino a través de una sola comida compartida y la lealtad inesperada que había plantado silenciosamente entre hombres que habían llegado como enemigos. Cassian observó a su esposa al otro lado del patio mientras los últimos invitados se marchaban, comprendiendo ahora, sin ninguna duda, exactamente con qué clase de mujer se había casado. 3 días después de la cumbre en el viñedo, la noticia ya se había extendido por todas las familias de la región. No solo sobre el acuerdo de paz, sino sobre el extraño y silencioso milagro que había evitado una guerra antes de que pudiera siquiera comenzar. Hombres que habían pasado décadas construyendo imperios basados en el miedo, ahora hablaban de Marisela Virelli, en tonos bajos, casi reverentes. La mujer que había detenido una masacre con nada más que pan y recuerdos compartidos. Cassian había pasado esos 3 días pensando de verdad, de una manera que rara vez se permitía. Pensó en la cena de esa primera noche, en Thorin comiendo finalmente después de días de silencio, en los vendedores del mercado que lloraban al mencionar el nombre de su abuela, en el diario escondido bajo una tabla del suelo de una cabaña
lleno de décadas de amor silencioso y sin glamour. Pensó en lo equivocado que había estado. En la cuarta mañana, le pidió al ama de llaves que reuniera a todos. A cada guardia, cada jardinero, cada mecánico, limpiador y cocinero en el patio para el mediodía. Marisela, ocupada en la cocina preparando el almuerzo como de costumbre, no tenía idea de lo que estaba sucediendo hasta que Enzo le dijo suavemente que el jefe la llamaba junto a la fuente. Salió, con el delantal todavía atado a la cintura, una mancha de harina en una mejilla, y se detuvo en seco ante la escena que la esperaba. Toda la casa estaba reunida en el patio, casi 60 personas, cada persona que trabajaba o vivía en la finca. Todos se volvieron hacia ella, con expresiones que nunca antes había visto dirigidas a ella. No era cortesía, no era obligación, era algo más cercano a la devoción. Cassian estaba en el centro, y para un hombre conocido en todo el Ampa por su fría compostura, parecía, por primera vez en años, genuinamente nervioso. Cuando me casé con Marisela, comenzó, su voz resonando claramente en el patio, admitiré algo de lo que no estoy orgulloso. La miré y vi a alguien blando, alguien que no encajaba en este mundo mío. Un mundo construido sobre el miedo, el control y el poder. La subestimé por su aspecto, porque asumí que la amabilidad era una debilidad. Hizo una pausa, mirando a su esposa, cuyos ojos ya habían comenzado a llenarse de lágrimas. Estaba equivocado, completamente equivocado. Se volvió para dirigirse a la multitud, señalando a los guardias que una vez habían sido extraños entre sí, ahora de pie, hombro con hombro como viejos amigos. Cada uno de ustedes sabe lo que ha hecho estas últimas semanas. Aprendió sus nombres, sus luchas. Les dio de comer cuando nadie más pensó en preguntar si habían comido. Salvó negocios que no significaban nada para mi imperio, pero todo para las personas que los construyeron. Se sentó con un hombre roto cuando los médicos y los sacerdotes no podían llegar a él. Detuvo una guerra con una sola cena. Su voz se quebró ligeramente. Algo crudo se deslizó a través de su control habitual. Yo construí esta casa con miedo. Construí un imperio que los hombres respetaban, porque tenían miedo de no hacerlo. Pero mi esposa miró directamente a Marisela ahora, su expresión más suave de lo que nadie presente había presenciado jamás. Mi esposa convirtió esta casa en un hogar. Les dio a todos ustedes algo que yo nunca podría. Les dio una razón para quedarse, que no tiene nada que ver con el dinero o el miedo. El patio quedó en silencio por un largo momento antes de que Silvano, de pie cerca del frente, comenzara a aplaudir. Lentamente, el sonido se extendió. Guardias, cocineros, jardineros, todos se unieron hasta que los aplausos resonaron en las paredes de la mansión, cálidos y genuinos de una manera que la finca nunca había conocido. Marisela cruzó el patio y se paró frente a su marido, las lágrimas corriendo libremente ahora, sin molestarse ya en ocultarlas. No tenías que decir todo eso, susurró. Sí, tenía que hacerlo. Cassian tomó sus manos entre las suyas, las mismas manos que habían construido un imperio a través de una crueldad calculada, ahora sosteniendo las de ella con algo mucho más gentil. Pasé años pensando que el poder significaba ser temido. Tú me enseñaste que el verdadero poder es que confíen en ti lo suficiente, que la gente elija proteger lo que has construido, incluso cuando nadie está mirando, incluso cuando el miedo no los obliga a hacerlo. Esa noche, toda la casa se reunió para un festín como nunca antes se había visto en la mansión. No preparado solo por Marisela esta vez, sino por docenas de manos trabajando juntas. Guardias que habían aprendido sus recetas ayudaron a cortar verduras. Cocineros que una vez trabajaron en un silencio tenso, ahora reían juntos sobre ollas sirviendo. Incluso Torren Vale, completamente recuperado y finalmente sonriendo de nuevo, llegó para ayudar a llevar los platos a las largas mesas dispuestas bajo las estrellas. Cassian se sentó a la cabeza de la mesa esa noche, observando a su casa, no, a su familia ahora, compartir comida, historias y risas hasta bien entrada la noche. Pensó en todo lo que había sucedido desde esa primera cena caótica semanas atrás. El mercado, la casa de seguridad, la cocina quemada reconstruida el doble de fuerte, el diario bajo la tabla del suelo, la paz forjada sobre una comida compartida que casi había terminado en un baño de sangre.
El miedo había construido su imperio ladrillo a ladrillo, año tras año. Pero al ver a Marisela ahora, rodeada de gente que la amaba, no porque tuvieran que hacerlo, sino porque ella les había mostrado a cada uno de ellos, de la manera más simple posible, que importaban. Cassian finalmente entendió la verdad que su esposa había sabido todo el tiempo. La amabilidad era lo único lo suficientemente fuerte como para que la gente quisiera protegerla voluntariamente, mucho después de que el miedo hubiera perdido su poder. Y por primera vez en su vida, a Cassian Varelli no le asustaba eso en absoluto.